Bienvenidos a nuestro curso de coaching, coaching de vida. Yo soy el rabino David Yosef y aunque yo soy maestro religioso, aquí estaremos hablando un poco más acerca de cuestiones personales, de crecimiento, de sanación personal, de aprovechamiento de nuestras capacidades, no tanto enfocado en cuestiones religiosas, sino más bien enfocado en cuestión de crecimiento. Y vamos a comenzar esta primera lección o este primer capítulo con el autoconocimiento que actúa como el fundamento de cualquier transformación significativa. No se trata de un concepto abstracto, místico, sino de una herramienta práctica y poderosa para navegar por la vida con mayor claridad, propósito y efectividad. Todos somos diferentes, vamos a ponerlo de ejemplo con la comida. Hay alimentos que son extremadamente deliciosos para ciertas personas, hay alimentos que no lo son. Esto no tiene nada que ver con que el alimento sea bueno o malo, no tiene nada que ver con que ciertas personas tengan gustos refinados y otras personas tengan gustos vulgares, sino con que todos somos diferentes y a todos nos gustan diferentes cosas. Así pasa con absolutamente todo. Por eso es que es muy importante conocernos a nosotros mismos, porque si nosotros sabemos qué nos gusta, qué nos desagrada, cuáles son nuestros valores morales, cuáles son nuestros principios, entonces podremos actuar de una manera mucho más libre y podremos desarrollarnos como personas, como seres humanos, como profesionales, como empleados, como padres, como compañeros, como amigos, etcétera, de una mejor manera. En esta sesión exploraremos en profundidad el autoconocimiento enfocado en dos preguntas centrales. Primero es ¿quién soy? Y ¿por qué hago lo que hago? Lo haremos desde una perspectiva secular, basada en el desarrollo personal, no desde una perspectiva espiritual. Mi objetivo es proporcionarte un marco de acción con ejercicios prácticos y reflexiones que puedas aplicar de inmediato para desentrañar tu identidad y motivaciones. A esto se le ha dado mucho enfoque en los últimos años, en las últimas décadas tal vez, al grado que hay personas que creen que no saben cuál es su lugar en la vida. No se trata de que creamos que no sabemos para qué estamos aquí. La mayoría ya tenemos más o menos una idea de para qué somos buenos, de qué nos gusta, y de cuáles son nuestras capacidades. Lo que pasa es que a veces tenemos miedos, tenemos inseguridades o estamos un poquito perdidos, pero esto no quiere decir que debamos de creer que no tenemos en absoluto la respuesta. La respuesta sí ya la tenemos, de hecho, solamente hay que explorar y descubrirla. ¿Por qué el autoconocimiento es esencial en la vida moderna? Bueno, en un mundo tan acelerado, lleno de distracciones digitales, redes sociales, celulares, tabletas, computadoras, internet, videojuegos, etcétera, presiones laborales y expectativas sociales a veces irrealistas, es fácil perderse en el hacer constante sin cuestionar el por qué o el quién. Es decir, generaciones anteriores, por ejemplo, se les exigía a todas las mujeres ser madres, a todos los padres ser proveedores. Las personas de bien tenían que ser personas con título universitario, y aunque todo esto son cosas muy buenas y es muy bueno que las personas lo logren, no todas las personas están hechas para esto, no todas las mujeres tendrían que ser madres por obligación. Sobre todo si no quieren ser madres, no deben de ser madres porque es una responsabilidad muy grande y ya hay demasiadas personas que son padres y que son muy responsables. Entonces, si no están listos para esta responsabilidad, no la tomen. Pero si lo quieren hacer, pues qué bueno. Entonces, a veces el problema es que hay expectativas irreales acerca de lo que deberíamos de lograr. Para cierta edad ya deberíamos de ser profesionistas, para cierta edad ya deberíamos de estar casados o ya deberíamos de ser propietarios de una casa, de un coche, ya deberíamos de haber viajado, porque otras personas ya lo lograron. Pero el hecho de que otros ya lo hayan logrado no quiere decir que nosotros lo vayamos a lograr o que lo vayamos a lograr en el mismo tiempo.
todas las personas somos diferentes. Entonces, por eso es que es importante esto del autoconocimiento para saber cómo nos manejamos nosotros mismos, cuáles son nuestros tiempos y también para detectar si seremos capaces de lograr o no las cosas. Hay cosas que simplemente son batallas perdidas y hay otras cosas que sí merecen la pena darles todo nuestro enfoque. Como maestro, como rabino y como coach, observo que muchas personas llegan sintiéndose desconectadas porque pues no logran sus metas externas, como ascensos o relaciones estables, y se sienten sienten un vacío interno. El autoconocimiento resuelve, esto al actuar como un GPS interno. Es decir, el hecho de que no estés casado o casada, que no tengas hijos, que no tengas el puesto de trabajo que se supone deberías de tener, que no tengas el título que se supone que deberías de tener o las propiedades, etcétera, no indican que estás haciendo las cosas mal. Puede ser que lo vas a lograr después, puede ser que no lo vas a lograr, pero eso ya dependerá de cada quien, de su esfuerzo y de sus capacidades. No todas las personas nacemos para lograr las mismas cosas. Según estudios en psicología positiva, como los liderados por Martin Seligman, conocer nuestras fortalezas y valores no solo aumenta la resiliencia, sino que también mejora la toma de decisiones y reduce nuestro estrés. De modo que debemos de tomar decisiones sabias, debemos de tratar de tomar las mejores decisiones, debemos de ser resilientes, es decir, tratar de aguantar lo más que se pueda, trabajando de una manera correcta, pero debemos de tratar de no estresarnos, además de que el estrés ya está muy comprobado que reduce nuestra expectativa de vida. Imagina el autoconocimiento como un proceso de arqueología personal. Excavamos capas de experiencias, creencias y patrones para revelar nuestra esencia auténtica. No es un evento único, sino un hábito continuo. Me hace recordar una historia de una familia. Yo lo escuché de alguien en internet, de una familia donde compraban pescado para freír y entonces llegaban, le cortaban la cabeza y la cola y entonces lo ponían en la sartén sobre la estufa y empezaban a freír el pescado. Entonces un día la niña de la familia le dice a su mamá: mami, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pez antes de echarlo a la sartén? Y le dice: pues siempre lo hemos hecho así me enseñó tu abuela. La verdad no tengo idea, ¿por qué no vas y le preguntas a ella? La próxima vez que fueron a visitar a la abuela, le pregunta a la niña: abuelita, ¿por qué tú le enseñaste a mi mamá a cortarle la cabeza y la cola al pescado antes de echarlo a la sartén? Y la abuela le dice: no tengo idea, mi mamá siempre lo hizo así, pero aquí está en su habitación, ¿por qué no vas y le preguntas a tu bisabuela? Va la niña con la bisabuela y le dice: bisabuelita, ¿por qué mi abuelita y mi mamá, antes de freír un pescado, le cortan la cabeza y la cola? ¿Por qué les enseñaste así? Y entonces la bisabuelita le dice: dice, es que nosotros éramos tan pobres que no teníamos una sartén del tamaño del pez completo, entonces para que cupiera en la sartén le cortaba la cabeza, le cortaba la cola y solo así podía caber en la sartén, y por eso es que se hizo una costumbre. Pero yo ni siquiera sabía que tu abuela y que tu mamá seguían haciendo lo mismo. Ellas tienen sartenes mucho más grandes. Esta historia nos ayuda a ver cómo es que hay cosas que son costumbres muy arraigadas dentro de nosotros, que no sabemos ni siquiera por qué están ahí y que tal vez iniciaron por algo que ya no debería de seguir. Es decir, ellas ya tenían sartenes más grandes y seguían cortando la cabeza y la cola de manera innecesaria. Entonces, parte del autoconocimiento es ir excavando todas estas capas como si fuera un trabajo de arqueología,
para poder saber por qué tenemos ciertas creencias, por qué tenemos ciertas costumbres y pues evaluar si esto es conveniente, si es conveniente que sigamos teniendo creencias que a lo mejor son de otra época, que ya no aplican para la época actual, porque ya las cosas cambiaron, porque las cosas mejoraron o las cosas empeoraron y a lo mejor hay cosas que tengamos que mantener del pasado. No vamos a decir que todo lo malo viene del pasado y todo lo bueno es lo nuevo. Hay cosas muy buenas en la actualidad, hay cosas muy malas en la actualidad y con el pasado es lo mismo, hay cosas que se hacían muy bien, que se hacían así porque durante miles de años las familias fueron perfeccionando estas costumbres o estas tradiciones y se hacían porque pues esa era la mejor opción. Y hay otras cosas que se hacían muy mal. Entonces lo que tengamos muy arraigado dentro de nosotros y que descubramos que pues que no tiene ninguna utilidad, pues ahí nosotros podemos hacer una modificación, pero esto no se va a poder lograr a menos que tengamos este proceso de autoconocimiento. Los beneficios clave incluyen una mayor autoestima, relaciones más saludables y una carrera alienada con tus pasiones. Es muy importante la autoestima. Ahora con las redes sociales la autoestima se ha disparado, mientras que a finales del siglo XX había un problema de depresión muy grande en el mundo. Ahora creo que hay un problema muy grande de narcisismo. La gente se llega a creer más de lo que es. Esto gracias a las redes sociales o por culpa de las redes sociales. Esto es un problema porque perjudica las relaciones personales, laborales, románticas, familiares, etcétera. Pero pues estamos viviendo en esta época y ahora vamos a tener que aprender a lidiar con los problemas de salud mental que están causando las redes sociales. De modo que tener una autoestima saludable es algo muy importante. Ni nos debemos creer de más, ni nos debemos de creer menos. También debemos de mantener relaciones saludables con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, con los vecinos, etcétera. Y podemos alinear nuestra carrera, es decir, nuestro trabajo o nuestros estudios con nuestras pasiones. Parte del autoconocimiento es lograr definir qué nos gusta y siempre vamos a tener un punto extra o varios puntos extras si nos dedicamos a algo que nos gusta. Hay un dicho que a veces se ha usado mal, pero dice que si te dedicas a lo que a ti te gusta, entonces no tendrás que trabajar ni un solo día por el resto de tu vida. Es porque cuando nos dedicamos a algo que nos gusta, el tiempo pasa volando y nos emociona más estar en este trabajo. Y la verdad es que la mayoría de las personas que logran tener estudios universitarios lo hacen por una cuestión de análisis económico más que por gusto. Es decir, a mí me gusta, no sé, me gusta la metalurgia. Yo soy como para trabajar en una mina, pero como yo sé que no hay muchos trabajos en minería, entonces, y menos para personas con estudios, entonces, pues mejor voy a optar por estudiar leyes, porque hay más necesidad de abogados, o contabilidad porque hay más necesidad de contadores, o me voy por medicina porque de hecho existía antes la creencia de que estudiar medicina pues era prácticamente ganarte la lotería, ¿no? Era volverte rico casi al instante. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Pues que trae personas amargadas y aburridas por su trabajo porque están dedicándose a algo que no les gusta. Y también trae malos profesionistas porque imagínense una persona que estudia medicina y no le gustaba y aunque haya logrado pasar los exámenes y todo, pues sigue siendo una persona que no tiene vocación. Entonces esto se vuelve un peligro porque esta persona tiene muchas vidas en sus manos y ese podría ser una razón de por qué luego salen las cosas mal, ¿no? Porque luego muere la gente en manos de médicos o porque se caen los edificios, porque los ingenieros o los arquitectos no hicieron bien los cálculos o porque terminan en la cárcel ciertas personas porque no se pagaron bien los impuestos, pues porque a lo mejor el contador pues aunque esté titulado, aunque tenga diplomas y todo, pues a lo mejor no era su vocación.
y lo hizo solamente porque eso era lo que sintió que le convenía. Entonces debemos de tratar de alinear nuestras pasiones con lo que queramos dedicarnos, incluso fuera del ámbito de los profesionistas. Si nos gusta la peluquería, podríamos ser unos excelentes peluqueros, o las mujeres estilistas, o si nos gusta la albañilería, podríamos ser excelentes constructores, siempre y cuando sea algo que nos guste. Entonces, alinear nuestros gustos con nuestras labores siempre será la mejor opción. Eso nos dará un plus para la excelencia. Sin embargo, requiere honestidad brutal y paciencia, ya que confrontar verdades incómodas puede ser desafiante al principio. También nos podemos topar con que nos guste algo para lo que no seamos buenos. Y esto es parte del autoconocimiento, es decir, a mí me gusta cantar, pero definitivamente no tengo talento para cantar, simplemente es algo que me gusta y por mucho que me apasione tal vez no lo voy a lograr, o requerirá un esfuerzo sobrehumano poder tomar clases de canto, poder afinar mi voz, y esto requerirá el doble, el triple o el cuádruple de esfuerzo que una persona que tiene talento natural. Esto no significa que sea imposible, pero se volverá mucho más complicado. Entonces, si queremos apostar por algo que sea así de complicado, pues está bien, lo podemos hacer, pero a sabiendas de que esto será un camino mucho más difícil, y si tenemos ya talento natural para ello, pues será un poquito más fácil o menos complicado. Explorando la pregunta ¿quién soy? Este interrogante va al núcleo de nuestra identidad. No se trata de etiquetas superficiales como soy ingeniero, esto es la profesión, no es quién eres, o soy padre, esto es tu lugar en un árbol genealógico, tampoco es quién eres, sino de desglosar los componentes profundos que nos definen. Debemos dividir esta exploración en 4 pilares: valores, fortalezas y debilidades, roles e influencias externas. Valores. Vamos al primer punto, el compás interno. Tus valores son los principios que guían tus decisiones, a menudo de manera subconsciente. Recuerdo a una persona que también estaba hablando en internet, estaba dando una conferencia y decía que se le había hecho tarde para regresar a casa. Su padre fue a buscarlo desesperadamente porque ya era noche, no había autos, no había transeúntes, y él vio que su padre venía a lo lejos sobre la avenida, y cada que el semáforo peatonal ponía en rojo, su padre se esperaba. Cuando se ponía en verde, el padre avanzaba. Cuando se toparon, le dijo: ¿por qué te esperabas cuando estaba en rojo? Dice, no había autos, no había manera de que te atropellaran o de que causaras un accidente. Y el padre le dijo: no se trata de que alguien me esté observando. Si yo rompo las reglas, yo lo voy a saber. Y eso me lo voy a cargar por el resto de mi vida. Recordemos lo que dijo el Maestro Jesús: quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Así que debemos de pensar muy bien las cosas que hacemos, y nuestros valores generalmente nos hacen tomar esas pequeñas decisiones diarias en donde todos los días decidimos si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Los valores son como el software que corre en segundo plano en nuestra mente. Para identificar estos valores podemos preguntarnos qué nos indigna, qué nos hace sentir más vivos. Por ejemplo, si valoramos la integridad, si nos molesta la deshonestidad en el trabajo, en la escuela, incluso si nos afecta o no nos afecta directamente. Un ejercicio práctico para esto es dedicar 15 minutos al día durante una semana a listar 10 valores, como libertad, conexión, excelencia, etc. y rankearlos por prioridad, es decir, hacer un top 10, un top 10 y decir: este es el más importante en mi lista y este es el menos importante. Luego evalúa cómo se manifiestan en tu vida diaria. En sesiones de coaching vamos a usar herramientas como el Valores en Acción, basado en el BIA, Inventory of Strengths,
que es un test para mapear fortalezas relacionadas con los valores. Y descubrirás incongruencias, como valorar la salud pero ignorar el ejercicio, lo que abre puertas a cambios reales en nuestra vida. En la descripción de este video, de este episodio, les voy a dejar la imagen en el primer comentario de este test BIA de fortalezas personales. Las instrucciones son las siguientes: lee cada afirmación y marca cuánto se parece a ti en una escala del 1 al 5. 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, es decir, vamos de menos a más. En la fila número 1, la primera afirmación dice: me considero una persona creativa, encuentro formas únicas de resolver problemas, y ahí hay que poner la puntuación del 1 al 5, qué tanto nos identificamos con esta afirmación. Afirmación número 2, me interesa aprender cosas nuevas y explorar ideas diferentes. Afirmación número 3, suelo actuar con valentía incluso cuando tengo miedo. Afirmación número 4, trato a los demás con amabilidad y compasión. Afirmación número 5, me esfuerzo por ser justo o justa, equilibrada o equilibrado, equitativo en mis decisiones. Número 6, soy capaz de perdonar a quienes me han hecho daño. Número 7, me siento conectada o conectado con algo más grande que yo, con la naturaleza, con espiritualidad, con Dios, con un propósito. Número 8, mantengo la calma y el autocontrol en situaciones difíciles. Y número 9, disfruto ayudando a otros a alcanzar sus metas. Este es un ejemplo de este tipo de tests que podemos hacer para poder irnos conociendo, para poder ir viendo qué tipo de personas somos. Y la interpretación del test BIA, dependiendo de la puntuación, aquí yo te recomiendo que pauses este episodio, hagas el test, sumes los puntos y ya después vengas a ver cuál es tu puntuación para que sea lo más honesto posible. Fortalezas altas obtendrías de 4 a 5 puntos, indican rasgos que están presentes y activos en tu vida cotidiana. Es decir, si en alguna de las afirmaciones tú pusiste un número 4 o un número 5, quiere decir que esto es un rasgo muy algo que prevalece o que predomina en tu vida. Fortalezas medias, los que tienen 3 puntos, pueden desarrollarse con más práctica, con práctica consciente. Y fortalezas bajas, aquellas afirmaciones que les dimos 1 o 2 puntos, son las que están más alejadas de nuestra vida o de nuestra personalidad. Podrían estar subtituladas o requerir atención especial. Las fortalezas y debilidades, el balance realista. Todos tenemos un conjunto único de habilidades innatas y áreas de mejora. La psicología del flujo, desarrollada por Mihaly Csikszentmihalyi, sugiere que nos sentimos más realizados cuando usamos nuestras fortalezas. Identificarlas o identifícalas preguntando a colegas, amigos, a familiares, ¿en qué soy excepcionalmente bueno? A veces hay personas que creen que son muy buenas en algo, ya lo dijimos hace rato, personas que creen que cantan muy bien o que les gusta mucho cantar aunque no sepan cantar, pero a veces no es precisamente esa la fortaleza que tiene esa persona. Por ejemplo, yo viví durante mucho tiempo en cierta parte de la República Mexicana donde la gente se cree muy inteligente, pero no es la inteligencia su mayor cualidad y ellos no lo saben, y tal vez si se los dijera se sentirían ofendidos. Su mayor cualidad es que llegan a tener obras muy buenas para con los demás. Son personas, no todos, pero en ciertas circunstancias son personas que ayudan, son serviciales, demuestran muy buenos sentimientos. Entonces, así como pasa con estas personas, que es algo muy generalizado, también sucede con nosotros mismos. A veces nosotros creemos que somos buenos para ciertas cosas o que tenemos ciertas fortalezas cuando en realidad tenemos otras. Así que preguntarles a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos o incluso a nuestros amigos, nuestros colegas, compañeros de trabajo, eso nos puede ayudar a ir identificando esas fortalezas. Por ejemplo, en cierta ocasión, en un trabajo donde yo estaba, alguien dijo que yo era muy bueno para la geografía.
y era algo que yo no tenía ubicado. Yo creí que yo se sobresalía en otro tipo de cosas y resulta que todos tenían la impresión de que yo conocía mucho de geografía, que conocía muy bien los mapas, las montañas, los países y sí es algo que me gusta mucho, pero la verdad es que yo no hubiera pensado, si me hubieran preguntado a mí qué es lo que más sobresale de tu personalidad, pues hubiera pensado en otra cosa, menos en conocimientos de geografía. Entonces esto nos puede abrir la mente a que a veces no sabemos qué es lo que más sobresale en nosotros, cuáles son nuestras fortalezas y ya conociéndolas, entonces podemos enfocarnos en ello. Por otro lado, las debilidades no son defectos precisamente, son oportunidades de crecimiento o delegación. Muchas personas subestiman sus fortalezas por modestia o sobreestiman sus debilidades por perfeccionismo. Igual nos puede pasar al revés, podríamos sobreestimar nuestras fortalezas, es decir, pensar que somos más de lo que somos, o subestimar nuestros defectos. Eso tampoco estaría bien. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber algo que sea más objetivo. Y obviamente eso objetivo no va a poder provenir de nosotros, porque nosotros no vamos a poder ser objetivos al 100% con ello, de modo que ahí tendremos que valernos de otras personas para poder tratar de alcanzar una opinión lo más objetiva posible. Vamos a ver ahora un ejercicio. Dice, crea un mapa de fortalezas dividiendo una hoja en 2 columnas. En una lista 5 fortalezas, por ejemplo, creatividad, diseñó un proyecto innovador, no sé, etcétera. Podríamos poner ahí también planificación, liderazgo, empatía, resiliencia y en la otra lista, en la otra columna, 5 debilidades con planes de mitigación. Por ejemplo, procrastinación, que es cuando aplazamos las cosas, al rato lo hago o mañana lo hago o lo hago después. Eso es procrastinar. Entonces, podemos ponernos un cronómetro o una alarma para poder recordarnos que tenemos que hacer cierta tarea y eso podría ayudarnos con la procrastinación. Repite esto mensualmente para rastrear tus progresos, es decir, hacer esta doble lista, esta lista de 2 columnas, una con las fortalezas y otra con las debilidades. Roles y narrativas personales. Somos una suma de roles profesionales, familiares, de amistad, etc. Pero ¿quién eres más allá de ellos? La narrativa que te cuentas sobre ti mismo moldea tu realidad. Según la terapia narrativa de Michael White, si te ves como víctima de circunstancias, actuarás en consecuencia. Reescribe tu historia enfocándote en los puntos buenos. Superaré desafíos pasados, por lo tanto, puedo manejar los desafíos futuros. Todo esto depende de cuál es el diálogo interno que tú tienes contigo mismo. Eso podría mejorar bastante tu situación. Un ejercicio muy bueno para hacer es escribir tu biografía en 500 palabras, enfocándote en hitos clave y lecciones aprendidas. Cuando sea algo malo que te pasó, puedes escribir qué es lo que aprendiste de ello, y cuando sea algo bueno, pues entonces puedes escribir cómo te hizo sentir, y de esta manera esta narración pasará de triunfos a aprendizaje y otra vez a triunfos, no de triunfos a derrotas. Leerla en voz alta y pues nota tus emociones. Esto revela patrones como una tendencia a priorizar a otros sobre ti mismo, o el trabajo sobre ti mismo, o muchas otras cosas. Influencias externas, herencia y entorno. Nuestra identidad no surge en el vacío. Factores como la crianza, la cultura y experiencias tempranas nos moldean. Por ejemplo, no es lo mismo nacer en China, en Japón o en Corea, donde la cultura es de mucho respeto hacia la autoridad, hacia los mayores, o donde trabajar prácticamente hasta la muerte es muy bien visto, a nacer en Europa, donde en ciertos países son muy metódicos para las cosas, como los alemanes, los suizos, a nacer en Estados Unidos, donde ellos tienen un sentido de superioridad ya innato, de que son la potencia.
a nacer en México, donde vivimos pues no solo aplastados por los vecinos del norte en muchos sentidos, sino que también la gente carga, por ejemplo, con el trauma de la conquista de los españoles, etcétera. Entonces, el lugar en donde nacemos sí va a influir, pero pues ya de ahí nosotros podemos tratar de reconstruir nuestra vida. La neurociencia muestra que el cerebro se adapta a patrones repetidos. Esto se llama plasticidad neuronal. Por lo tanto, por lo que los hábitos de la infancia persisten. Reflexiona qué creencias absorbí de mis padres. Lo que sea bueno, pues lo tenemos que conservar. Lo que sea malo, pues lo podríamos desechar. No hay ningún problema con ello. O cómo influye mi entorno actual en mi autoimagen. Recordemos el ejemplo que ha circulado mucho en internet de un muchacho que se estaba por graduar de la universidad. Le dice al papá que ya le van a dar su diploma o su título, y el papá le dice: el auto que está ahí arrumbado en la cochera, llévalo a tal lugar y trata de venderlo y a ver cuánto te ofrecen. No lo vendas, pero fíjate a ver cuánto te ofrecen. Lo lleva como a un mercadillo, y en el mercado le ofrecen, no sé, 5,000 pesos por él. Después le dice: bueno, llévalo a una exposición de autos clásicos, a ver cuánto te ofrecen por él. Lo lleva a ese otro lugar y le ofrecen una cantidad superior, por decir unos 20,000, 30,000 pesos por él. Y después le dice: llévalo a una exposición de no sé qué en otro lugar con puros expertos en autos, y ahí le ofrecen el triple, ¿no? Haz de cuentas, 100,000 o 150,000 pesos por él. Y entonces con esto el padre le dice: dependiendo de dónde estés, el mismo auto tiene un valor diferente. Entonces, esto lo aplican mucho personas que tienen cursos de autoayuda, para decir que si en un lugar no eres valorado, pues entonces tal vez es momento de moverte para otro lugar. A veces no es que a la persona le falte algo, sino que no está en el lugar indicado. Igual este ejemplo del auto creo que lo dan con una botella de agua y te dicen cuánto te cuesta una botella de agua en la tienda y tiene un valor, y luego cuánto te cuesta en el cine tiene otro valor, y cuánto te cuesta en el aeropuerto y ahí tiene otro valor, y esto para demostrar que la misma botella de agua tiene un valor diferente dependiendo del lugar donde se encuentre. Así que pues sí, puede ser que nuestro valor dependa del lugar en donde nos encontremos. Si en algún lugar no nos están valorando, pues sería momento tal vez de movernos a otro lugar. Un ejercicio para esto dice: dibuja un árbol de influencias con raíces, el pasado, tronco, el presente, y ramas, el futuro deseado. Identifica ramas tóxicas para podarlas. Entonces esto es como hacer un diagrama, un dibujo, como si fuera un árbol familiar, pero este es con nuestras propias experiencias. Desentrañando la pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Una vez que sabes quién eres, el siguiente paso es entender tus motivaciones. Esto implica examinar por qué tomas ciertas decisiones, repites patrones o evitas riesgos. Desde un lente de coaching usamos modelos como la teoría de la autodeterminación de Deci Ryan, que divide motivaciones en intrínsecas, placer inherente, y extrínsecas, motivaciones externas. Motivaciones intrínsecas contra extrínsecas. Las intrínsecas provienen de dentro. Haces algo porque te apasiona. Las extrínsecas, como el dinero o aprobación, son útiles, pero pueden llevarnos a burnout si nos dominan. El burnout es cuando la persona tiene un agotamiento crónico por trabajar de más. Claro, esto no es algo que nosotros podamos autodiagnosticarnos. Esto es algo que tiene que diagnosticarlo un profesional, pero muchas personas sufren de esto en la actualidad, entonces hay que tener mucho cuidado. Pregúntate: ¿hago mi trabajo por amor o por el sueldo? Nosotros vemos que alinear acciones con motivaciones intrínsecas aumenta la satisfacción.
Un ejercicio es analiza una decisión reciente, desglósala en porqués usando la técnica de los 5 porqués de una famosa marca de autos que no voy a mencionar, pero una marca de autos japonesa tiene una técnica de 5 porqués. ¿Por qué elegí este camino? Porque eso importa, y de ahí entonces llegamos al núcleo de todo. Los 5 porqués son una herramienta creada por esta empresa de autos en los años 30 y pues esta se adoptó para la producción de esta línea de automóviles. Su propósito es profundizar en la causa raíz de un problema en lugar de quedarse con explicaciones superficiales o inmediatas. Se aplica tanto en la industria automotriz como en la vida cotidiana porque es simple y poderosa. Estos 5 porqués son los siguientes. Identificar el problema inicial. Un ejemplo, la máquina se detuvo, esto con una fábrica. Ese es el primer problema. El segundo es preguntar por qué y responder con hechos, no con suposiciones. El número 3, repetir la pregunta hasta 5 veces o más si es necesario. Número 4, llegar a la causa raíz. Generalmente aparece en el cuarto o quinto por qué. Y el número 5, diseñar una solución que ataque esa causa raíz. Es decir, cuando nos preguntamos por qué se detuvo la máquina, aquí vamos a ver un ejemplo práctico. La máquina se detuvo. El primer por qué. Porque se sobrecargó el fusible. ¿Por qué se sobrecargó el fusible? Ahí es el segundo. Porque el rodamiento no estaba lubricado. Número 3. ¿Por qué el rodamiento no estaba lubricado? Porque la bomba de lubricación no funcionaba. Cuarto, ¿por qué? ¿Por qué la bomba de lubricación no funcionaba? Porque el eje estaba desgastado. Quinto, ¿por qué? ¿Por qué el eje estaba desgastado? Porque no se hizo el mantenimiento preventivo. Ahí está la causa raíz. No es en sí que se haya quemado el fusible, sino la falta de mantenimiento previo. De modo que cuando llegamos a un cuarto o quinto por qué, entonces podemos determinar cuál es la causa raíz, y esto podría solucionar muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, patrones de comportamiento y sesgos cognitivos. Hacemos lo que hacemos por hábitos automáticos y sesgos como el de confirmación. Buscamos evidencia que respalde creencias preexistentes, como sucede en todos lados, pero muchas personas buscan, rascan en todos lados para encontrar evidencia que compruebe lo que ellos ya han, lo que ya tienen de prejuicios. La psicología conductual inspirada en B.F. Skinner explica cómo recompensas pasadas refuerzan conductas. Si evitas conflictos porque en la infancia te castigaban por expresar opiniones, eso explica patrones actuales. Entonces, un buen ejercicio para esto es llevar un diario de patrones durante 2 semanas. Registra acciones diarias y sus catalizadores emocionales. Es decir, perdón, ¿qué tipo de acciones o decisiones tomamos con regularidad? Estos son patrones. ¿Y qué los dispara? Busca repeticiones como procrastinar, estar bajo estrés o experimentar con alternativas. Influencias emocionales y subconscientes. Emociones como miedo o deseo impulsan acciones. La neurociencia revela que el 95% de nuestras decisiones son subconscientes, según Gerald Saltman. Entiende esto explorando los detonadores o los triggers en inglés. ¿Por qué reacciono con ira en ciertas situaciones? Herramientas como el mindfulness secular, atención plena sin meditación espiritual, ayudan a observar pensamientos sin juzgar. Es decir, tenemos que analizar nuestros propios pensamientos porque muchas veces tenemos reacciones involuntarias a ciertas situaciones y si lo analizamos, entonces podríamos llegar a qué es lo que dispara esa reacción. ¿Por qué reaccionamos con ira? ¿Por qué reaccionamos con miedo? ¿Por qué reaccionamos con desconfianza?
o no sé, muchísimas situaciones que se pueden dar y ahí podríamos tratar de encontrar cuál es la respuesta. Un ejercicio es la rueda de emociones de Robert Plutchik. Identifica una acción repetida, por ejemplo, trabajar horas extras, y traza su cadena emocional. Qué miedo subyace, qué necesidad satisface, y así es como podemos encontrarlo. Este ejercicio funciona de la siguiente manera. La rueda de emociones de Robert Plutchik muestra emociones básicas opuestas en la rueda, por ejemplo, ira, temor, sorpresa, tristeza, ansia. Emociones similares se sitúan cerca de sí. Emociones pueden combinarse para formar otras emociones, y con este pequeño ejercicio podemos encontrar cuáles son las emociones que nos provocan las cosas. Alineando acciones con identidad, el por qué se resuelve alineando comportamientos con tu quién. Si valoras la creatividad pero estás en un trabajo rutinario, surge un conflicto. Un ejercicio bueno para esto es crear un plan de alineación. Lista 3 acciones diarias que reflejen tus valores y motivaciones y monitorea esto semanalmente. Las herramientas prácticas para profundizar en el autoconocimiento. Para hacer esto accionable, incorpora estas herramientas. Journaling estructurado. Escribe diariamente respondiendo a prompts como ¿qué me hizo sentir auténtico hoy? ¿Qué me hizo sentir bien? ¿Qué me hizo sentir mal? Es decir, llevar un diario. Feedback 360 grados. Pide opiniones honestas a 5 personas de confianza sobre tus fortalezas, patrones y debilidades. Test validados. Usa MBTI, Big Five o StrengthsFinder para poder irte iniciando en el autoconocimiento, pero no como verdades absolutas. Estos tests, de hecho, los puedes encontrar en internet. Muchos de ellos son gratuitos y ahí puedes ir más o menos viendo qué tipo de personalidad tienes. Terapia. Un profesional neutral podría ayudar en el proceso. Esto que yo estoy haciendo aquí sirve de ayuda, pero no es ayuda profesional. Si necesitas ir con un psicólogo, si necesitas ir con un psiquiatra, pues tienes que pedir la ayuda correspondiente para que te la den, ofreciendo perspectivas externas en caso de haber problemas psicológicos fuertes. Y experimentos de vida. Prueba nuevos roles o hábitos para ver si algo de esto resuena en tu interior. Los beneficios a largo plazo y posibles obstáculos. Con autoconocimiento tomas decisiones intencionales, reduces arrepentimientos y construyes una vida auténtica. Estudios muestran que las personas con alta autoconciencia tienen mayor éxito profesional y bienestar emocional. Obstáculos comunes son la resistencia al cambio o sobrecarga de introspección. Supéralos con pequeños pasos y compasión propia. Tu viaje hacia la autenticidad. El autoconocimiento no es un destino, sino un viaje continuo que responde quién soy, con mayor profundidad, y por qué hago lo que hago con claridad motivacional. Te invito a empezar hoy. Elige un ejercicio de todos los que te dije o hazlos todos y comprométete. Recuerda, la clave es la acción consistente. Al conocerte mejor, no solo vives, sino que prosperas. Si sientes que necesitas guía personalizada, considera trabajar con algún psicólogo o con alguien profesional que pueda acelerar tu progreso. Tu versión más auténtica te está esperando. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este primer episodio acerca de crecimiento personal. Espero que les haya servido o que les vaya a servir mucho. Todos debemos de tratar de hacer introspección, debemos de tratar de conocernos y debemos de tratar de mejorar siempre. No
no debemos de creernos más de lo que somos ni menos de lo que somos, no debemos de minimizar nuestros defectos ni maximizarlos, ni tampoco las virtudes debemos minimizarlas o maximizarlas. Debemos de ser lo más objetivos posible y de esta manera podemos tener un crecimiento personal pues continuo y un mejor crecimiento. Entonces espero que nos puedan acompañar en el siguiente episodio de esta serie de crecimiento personal. Muchas gracias por haber estado aquí.